Nosotros decidimos, más bien la ciudadanía decidió en las elecciones darle un rumbo a la ciudad de Bogotá diferente al usual. Levantamos en aquel entonces una consigna: primero el cerebro que el cemento. Primero el cerebro que el cemento es esto. ¿Qué es más importante? La plaqueta pesada de cemento que hay aquí, que debió enriquecer a un contratista que construyó el colegio con fuertes estructuras de ladrillo y de cemento, o los cerebros que cobija esta estructura de muchachos y muchachas y profesores y profesoras que se meten durante años a aprender, a saber, a construir saber. ¿Qué es más importante? Claro, alguien diría, sin este cemento no sería posible el cerebro. Yo creo que no. Al contrario, por estar esperando que tiendan este cemento, han dejado que generaciones enteras de jóvenes de la ciudad de Bogotá no se puedan educar, o no se puedan educar con la calidad que se merecen. Por eso dijimos, primero el cerebro que el cemento. Es un cambio de paradigma, porque aún hoy se cree que una buena administración es la que llena la ciudad de cemento, de puentes, de hierro, y no la que trae el saber a su propia sociedad, o construye con su sociedad el saber, porque el saber ya está también en la mente y en el cerebro de sus conciudadanos. Eso se expresa en el presupuesto. Decía el presidente Santos, el amor se expresa en el presupuesto. Tiene toda la razón. Si no hay plata para financiar proyectos en la prioridad que se quiere, entonces se está echando un discurso, pero no se está construyendo en la práctica. Los 4 presupuestos, porque ya en este momento vamos a presentar el del cuarto año de gobierno, priorizaron el saber en la ciudad de Bogotá. Quizás sacrificamos tapar huecos, aunque los estamos tapando. Quizás sacrificamos las grandes autorrutas para los carros de quienes tienen carro y nos critican por ello. La ALO, decían, de 6 carriles ida, 6 carriles vuelta. La urbanización del norte de Bogotá, en donde hoy vamos a tener es una reserva forestal. La pavimentación de los humedales para ver si los carros pueden andar más rápido. Y nosotros dijimos no, eso puede esperar si es que algún día llega, porque las ciudades del mundo moderno no están haciendo autorrutas para los carros. Al contrario, le están pidiendo a sus ciudadanos que dejen de usar el carro. Y nos metimos en otro paradigma. La plata va para la educación pública y el saber y la cultura en la ciudad de Bogotá. A ver si se vuelve cierto aquello de que esta era la Atenas suramericana. A ver si es cierto que una ciudad que no tiene mar, que está a 1000 y pico kilómetros, que no tiene río navegable, que no puede construir cosas pesadas para exportar al mundo porque no tiene sino tractomulas para llevarlos, porque no hay ferrocarriles ni agua. Entonces se tiene que crear, se tiene que construir, tiene que progresar ¿a punta de qué? Del cerebro, de hacer cosas que no pesen pero que puedan valer, y entonces se construya la riqueza, los puestos de trabajo, el progreso. ¿A partir de qué? Del cerebro. Una autorruta no me va a nutrir el cerebro. El cerebro no es individual,
aunque me pertenece a mí mi cerebro, el saber es colectivo. Como en la película esa famosa, ¿cómo se llama? Ya se me olvidó el nombre. De los seres esos extraterrestres donde llegaba el ser humano a invadir y a tirarse el planeta. Avatar. El cerebro es individual, pero el saber es colectivo. Es decir, el cerebro hay que conectarlo con otro cerebro, otro cerebro, otro cerebro, otro cerebro, y crece el saber. Nadie se inventó solito la fórmula del álgebra ni las fórmulas de la física, no es cierto. Einstein llegó a la definición de la fórmula de la energía a partir de otros saberes que estaban antes o al lado de él. No hay un genio solitario, no existe. Por muy importantes que sean, todos los saberes son colectivos. Y entonces, ¿qué tenemos aquí? Primero, que hemos priorizado con dinero público el saber en la ciudad de Bogotá. Presupuesto del año entrante, que va a ser el más grande de la historia de Bogotá en términos reales, 17 billones de pesos. La principal partida es 3.250.000.000.000 de pesos para la educación pública en Bogotá. Nunca se había tenido esa cantidad. Cuando llegamos aquí era 2 billones. Hace 2 años y medio. 2. Lo pasamos a 3.250 billones de pesos. Pero además le metimos mucho más dinero al IDRD para el deporte en los colegios, más dinero a IDARTES para el arte en los colegios, más dinero a la Orquesta Filarmónica de Bogotá para enseñanza de música a través de los maestros de la Orquesta Filarmónica de Música Clásica en los colegios. Y entonces en conjunto tenemos casi 3.5 billones de pesos dedicados en un solo año a lograr que haya más educación pública de más calidad para el conjunto de nuestra juventud, de nuestra niñez. Ahora, ese dinero en arte, en educación física, en cultura, en saberes diferentes para nuestros niños y niñas y jóvenes, tiene un elemento fundamental también, sin el cual no sería tan eficaz. No es un saber acartonado como el que nos enseñaban a nosotros. Léase la cartilla de Carreño y sea bien educado. No, es un nuevo saber. Este nuevo saber tiene que comenzar por enseñarle al joven a querer el saber y a aprender a pensar. No es que el profesor tenga la verdad, no es que el libro diga la verdad. Nadie tiene la verdad. La verdad es plástica, se mueve. Lo que hoy es la verdad dentro de 2 años será una mentira. Lo que aprendemos dentro de 3 años no será cierto. Y por tanto nosotros lo que tenemos es que aprender a pensar. Y aprender a pensar significa muchas cosas. Una de ellas, que el profesor tiene que cambiar. El profesor no puede ser una especie de segundo papá autoritario, pensando que él sabe y el estudiante no sabe. Que a él le enseñaron la verdad y esa es la verdad. El profesor debe saber que lo que le enseñaron ya hoy no es cierto. Que el saber es colectivo. El profesor tiene que saber enseñar a pensar y dejarle la libertad al joven y a la joven de qué es la verdad para él o para ella. Nosotros hemos educado de 30, ¿ya cuántos profesores tenemos en este momento? De cerca de 34.000 profesoras y profesores en toda Bogotá, que es la mitad de los empleados públicos de la ciudad. Hemos educado, no digamos, le hemos dado con dinero público la opción
de estudiar a cerca de 5.000 títulos de maestrías, especializaciones y doctorados. Es decir, vamos a tener un cuerpo profesoral al final de este mandato muchísimo más cualificado que el que recibimos. Pero esa cualificación debe ser precisamente para permitirle al joven y a la joven que aprenda a saber. Yo hubiera querido que la mitad pudieran llegar a esa calificación. El profesor y la profesora dirá muy bien, y nosotros con títulos de doctorado y nos pagan tan mal. Y tienen razón, porque eso va a generar una presión sobre que el profesor y la profesora debe ganar de acuerdo a su capacidad cognoscitiva. Pero le hemos abierto ese espacio a miles de maestros y maestras en la ciudad de Bogotá, a las cuales les hemos pagado especializaciones en doctorados, maestrías en universidades acreditadas en la ciudad de Bogotá. Pero esto que estamos haciendo aquí es un segundo instrumento. Lo que estamos haciendo aquí no es el objetivo, es un medio. Es un medio que es fundamental. ¿Qué es lo que hemos hecho? Conectar los colegios en red con el mundo, no con la alcaldía, no con el despacho de la policía, no con la sede del partido político no sé qué, o con el consejo de la ciudad. No, señores, lo que hemos hecho aquí es que este colegio en el corazón de Kennedy se puede conectar al mundo. Aquí el que quiera abrir un aparatico de esos, abrir su internet, pues claro, al principio quizás abra Facebook a ver los chismes de los amigos, a ver las muchachas por fotos o los muchachos, pero rápidamente el estudiante va, y esto que me dijo el profesor es cierto, resulta que dijo una mentira. El muchacho va a tener los instrumentos del poder, va a descubrir qué pasa en otras partes del mundo. Oiga, ¿qué es Kobane? Que la prensa de Colombia no dice ni pío. Kobane, KB larga, pónganlo en internet. ¿Qué pasa allá? ¿Qué sucede? Ahora los gringos ayudan a los socialistas a hacer una guerra. ¿Y eso cómo es? ¿Y por qué? ¿Y qué pasa? ¿Y qué pasa? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Pues ese y por qué es lo que va a vincular a nuestros jóvenes de Patio Bonito a las grandes transformaciones del mundo. En cualquier terreno del arte, de la cultura, de la filosofía, de las matemáticas, para quienes nos gustan las matemáticas, de los idiomas, de la inmensa riqueza de la diversidad humana, de las aspiraciones políticas del mundo, de la humanidad. Es que es bueno que se acaben los humedales en Kennedy pasando la Aló. Miren a ver si el mundo está haciendo autorrutas en la Aló, o en los humedales, o en los lugares de mayor debilidad ambiental o de mayor sensibilidad ambiental. El mundo es así. Mírenlo, cómo se construyen las ciudades modernas, cómo se hace el saber, cómo enseñan los mejores profesores del mundo las matemáticas o las ciencias naturales. Compárelos con este. Ustedes van a tener una experiencia con esto que estamos haciendo aquí, la experiencia del poder. Y qué peligrosa que es. Ustedes aquí entran a conectarse con el mundo y Bogotá Humana les dio el puente para hacerlo. Es como si abrieran una ventana al universo. No los asomamos a ver la alcaldía, o como habla el alcalde, les abrimos la ventana para ver el mundo, el universo. Y así vamos a aprender. Aquí creamos la red, esa palabreja 100 megas que es la capacidad de ver el mundo. Esas tabletas que es un instrumento para ver el mundo, es la ventana.
Si logramos 5.137 aulas, es decir, la mitad del espacio educativo de Bogotá, ya conectado en velocidad alta al internet, ¿qué hicimos? Lograr que 400.000 jóvenes populares de familias de escasos recursos puedan abrir la ventana del universo, es decir, tener poder. Y qué peligroso que es eso, porque es que antes usufructuaban el poder sobre la ignorancia del pueblo, y aún hoy. Y entonces, ¿quiénes se montaban en ese poder? Los ladrones, los mafiosos, los narcotraficantes, los ignorantes a manejar la sociedad, los poderosos de los privilegios, porque como nadie más podía tener el poder, entonces ellos usaban el poder para llenarse los bolsillos, en contra de toda la sociedad. Ahora ustedes, al tener este poder, lo verán poco a poco, ya no se dejarán manipular, serán libres, tendrán el instrumento para luchar por la igualdad, libres e igualdad, trabajando conjuntamente, no con el solo vecino del pupitre en el salón, que era como a nosotros nos tocaba. Mi vecino no es el del pupitre en el salón, pero además el señor, el joven de Turquía, la joven de Siberia, el joven en Shanghái, la joven en Suecia, la joven en Sudáfrica, nuestros vecinos serán los seres humanos del mundo. Con ellos hablaremos todos los días. Y entonces tendremos la experiencia del saber colectivo. Aún hoy, ustedes muchachos están en grupos físicos de compañeros del colegio, del curso, en cada cubículo, separados unos de otros. Pero ya hacen una experiencia de construcción colectiva del saber. ¿Y si se conectan con los gringos? ¿Y si se conectan con los españoles jóvenes? ¿Y si se conectan con los húngaros? ¿Y si los idiomas dejan de ser la barrera ya mismo a través de esos aparatos? ¿Y si las construcciones de las páginas web se hacen con personas de múltiples culturas del mundo? ¿Qué tipo de juventud se va a crear en la ciudad de Bogotá? Una juventud con poder, una juventud que sabe qué es la igualdad, que sabe qué es la libertad, que sabe qué es la solidaridad mundial. Lo que vamos a tener es una revolución. Y ese es el camino que ha abierto la Bogotá humana, con dinero público, con decisión política, con instrumentos concretos, al acercar al ser más lejano desde el punto de vista económico, al más segregado socialmente, a estas tecnologías de vanguardia. Nosotros estamos construyendo una revolución cultural que va a determinar que esta ciudad será cada vez más democrática. Así que bienvenidos a este escenario de la igualdad, la libertad y la democracia. Gracias.